Este día continuamos con la temática sobre la Escuela de los Anales y las ideas importantes y conceptos importantes que debemos conocer. Ya hemos visto a los principales, bueno, a los fundadores de la Escuela de los Anales, Marc Bloch, Lucien Febvre, y después, ya cuando la escuela ya estaba consolidada, tenemos a Fernand Braudel. Dentro de todos los conceptos e ideas que fueron aplicando, podemos ver la geohistoria, es decir, la historia utilizando elementos geográficos. Y Fernand Braudel es el especialista en esto, fue el que creó esta idea de utilizar lo geográfico para explicar los elementos de larga duración. Entonces, vemos que hay un papel fundamental en la geografía. Entonces, para Braudel, la geografía es un factor determinante dentro de la historia porque es un agente activo que modela las dinámicas económicas, políticas y sociales. Entonces, esto es importante porque, de nuevo, Braudel toma lo geográfico como algo fundamental. Y lo geográfico está todo, el clima, lo demográfico, la agricultura, la base alimenticia y todo eso es lo que va a fomentar el desarrollo de una sociedad a un determinado ritmo. Y podemos ver que es cierto en el sentido de que las sociedades mesoamericanas, o mejor dicho, Latinoamérica, hoy ya Latinoamérica, desde México hasta Chile, nuestra base alimenticia es el maíz, es el frijol, en sus diferentes versiones y sus diferentes familias. Pero tenemos una base alimenticia similar. Y esa base alimenticia similar, por ejemplo, el maíz, es lo que va a crear toda una concepción cultural. Y entonces, por ejemplo, tenemos la quesadilla en México. ¿Qué es la quesadilla? Es maíz, una masa de maíz a la que se le rellena con algo y se pone en una plancha y luego se fríe. En El Salvador, eso mismo le llamamos pupusa. En Honduras a eso se le llama baleada. En Venezuela y Colombia, arepa. Y así sucesivamente. Es decir, lo geográfico es lo que hace que una sociedad determine una forma de vida y a la vez crea concepciones mentales y sociales que generan al final un sentimiento de pertenencia y generan también una idea de, en este caso, símbolo nacional. Pero al final simplemente es maíz, una masa de maíz relleno con otro alimento.
pero podemos hacer un concurso gastronómico en la cual cada país va a decir que esa masa de maíz con comida dentro es la mejor. Y es lo que sucede en Latinoamérica. Vemos a los colombianos y a los venezolanos diciendo que la arepa es de ellos. En el caso de El Salvador, de repente en estos últimos 5 o 10 años han aparecido los hondureños diciendo que la pupusa ellos la crearon y los salvadoreños indignados. Y así. Entonces, al final, ¿por qué tanta, tanta algarabía por maíz? Bueno, porque es la base alimenticia. Si estuviéramos en otro lugar geográfico, como Asia, ¿cuál es el alimento, la base alimenticia de los asiáticos? El arroz. Y seguramente en esa zona del mundo hay una infinidad de recetas, diferentes formas de cocinarlo. Y seguramente en todas esas regiones, seguro que hay en cada uno de esos países la idea y la concepción de que su forma de cocinar es la mejor. Entonces, Brudel lo que menciona es que lo geográfico determina el comportamiento de la sociedad, porque según el punto geográfico en el que está la sociedad, eso va a determinar sus acciones económicas, sociales y culturales. Y de nuevo, hay que leer el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, porque en ese libro es prácticamente el manual donde se comprende cómo la larga duración, que ya dijimos que es lo geográfico y la mentalidad, la mediana y la corta duración se complementan y al final los hechos, las coyunturas, son el resultado de lo geográfico. ¿Por qué en El Salvador no, no se puede considerar que es una república bananera y no hubo enclaves bananeros acá en El Salvador? Como en Honduras, como en Costa Rica, Guatemala, Belice, República Dominicana, Colombia. ¿Por qué? Porque primeramente el clima no estaba apto para el cultivo del maíz, del banano. Segundo, aquí ya había un producto de agroexportación y una élite que tenía cerca de 60, 70 años de explotarlo. Por lo tanto, ya existía una élite y ya existía un producto de exportación y el clima no estaba hecho para el banano y todo eso favoreció que aquí no se crearan enclaves, es decir, lugares que eran propiedad y que las leyes se cumplían y se regían según la United Fruit Company, ahora se llama Chiquita. Entonces, ellos tenían el poder sobre el Estado.
Entonces, la geohistoria es importante porque nos permite ver la larga duración. Y ahí vemos otra cosa que es la periodización y la temporalización. Periodización, temporalización, es decir, estamos hablando del tiempo, el periodo de tiempo en que sucede algo. La temporalidad. Y también tenemos el espacio, la espacialidad. Entonces, la temporalidad es el tiempo en el que sucede un proceso. Y la espacialidad es el lugar geográfico donde sucede ese hecho. Entonces, para Braudel, la historia es la integración del tiempo y el espacio. Y esa integración del tiempo y el espacio es el que determina las posibilidades y las limitaciones de las sociedades. Entonces, Braudel no ve la historia como algo lineal de hechos y de acontecimientos, sino que Braudel lo que ve es cómo los factores geográficos inciden en los cambios sociales, políticos y económicos. Entonces, la geohistoria es vista y aplicada en los procesos de las sociedades, en donde lo climático, lo territorial y otros factores geográficos son los que tienen el impacto en la sociedad. Es decir, Braudel no está interesado en explicarle los hechos de tal personaje o de tal país, sino los procesos y la larga duración. Y de ahí es importante la geohistoria, porque permite decir cómo el lugar geográfico ha impactado entonces en este libro de El Mediterráneo. Ahí vemos cómo se aplica el concepto de la larga duración, cómo se aplica la geohistoria y apreciamos las tres dimensiones del tiempo histórico. Entonces hay que verlo como niveles. El primer nivel, que es la larga duración, donde ahí van las estructuras geográficas. Y esas estructuras geográficas son las que generan cambios en las sociedades. Y lo podemos apreciar en el caso de que el actual, lo que ahora es El Salvador, en la época colonial era una provincia, eran varias provincias, lo que ahora geográficamente es El Salvador. Estaba la alcaldía mayor de Sonsonate, la alcaldía mayor de San Salvador, San Miguel. Eran tres alcaldías dentro de una provincia
y a la vez un lugar geográfico que se llamaba Reino de Guatemala, que ahora lo entendemos como Centroamérica, y a la vez ese Reino de Guatemala estaba dentro de algo que se llama Virreinato de Nueva España, que abarcaba lo que ahora es el sur de Estados Unidos, todo México, todo Centroamérica, el Caribe hispano e incluso Filipinas. Entonces, esta zona que ahora es El Salvador, ya dije que estaba dividido en 3 alcaldías y no tenían una idea de nación, es decir, no existía la nación. Lo más que existía era la concepción de estar unidos porque estamos dentro del reino de España y sus dominios. Entonces, vemos que aquí se produce el cultivo de añil. Hay un cambio en, en la compra, venta y distribución del añil. Caen los precios y hay que buscar otro cultivo. Vean, el añil era un producto de los pueblos precolombinos, de los indígenas. Después pasa a manos de los españoles y de los encomenderos y de los criollos y peninsulares y se convierte en un producto de exportación. Así pasamos 1524, 1624, 1724, 1824, hasta llegar a 1870, donde hay un cambio. Y ya no es el añil, sino que es el café el que se produce. Pero lo que quiero decirles es que desde 1524, que es el proceso de conquista, hasta 1870, ahí hay un mismo territorio geográfico, pero tenemos a los pueblos náhuatl y lencas, después a los españoles, los peninsulares, los criollos, los mestizos, sigue el tiempo, se da el proceso de independencia, ya no es ya no es la provincia de San Salvador y la provincia de Sonsonate, sino que es un estado nuevo, que es el estado del Salvador, pero es un estado dentro de la República Federal de Centroamérica, 1825, 1835, 40. Llegamos a 1841, donde el estado de El Salvador, que es parte de la República Federal de Centroamérica, se independiza y se convierte ya en un estado nacional, un estado independiente. Entonces ya pasamos de habitantes del reino de Guatemala, pasamos de pipiles y lencas a habitantes del reino de Guatemala, de la provincia de Sonsonate, de la provincia de San Salvador, de la provincia de San Miguel, a ser parte de la República Federal de Centroamérica y luego a ser parte de el estado de El Salvador, que es independiente,
Llegamos a 1870 y se crea la República de El Salvador. Y entonces vemos cómo hay cambios sociales y políticos, pero la estructura geográfica a través de la agricultura de agroexportación se mantiene. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, es decir, que cerca de 300 años, por más de 300 años, la estructura económica se mantuvo. Se cambió los actores políticos, pero dentro de la larga duración vemos que la agricultura de agroexportación a través del añil se mantuvo mucho más tiempo que la caficultura. Y la caficultura solo fue algo que inició dentro de dentro de la República de El Salvador. Pero en cambio el añil superó a náhuatl, españoles, mestizos, superó el cacicazgo de Cuscatlán, superó la alcaldía de Sonsonate, superó al Estado de El Salvador dentro de la República Federal, superó al Estado ya independiente de El Salvador y superó la República de El Salvador hasta que por cuestiones económicas ya no fue rentable el añil. Entonces podemos utilizar, algún día podemos escribir el libro El añil en los 300 años de historia. Y ahí podríamos aplicar la larga duración, corta duración y todas estas dimensiones del tiempo histórico. Así pues, es importante el, el impacto que ha tenido en la historiografía las ideas de Fernand Braudel, porque la geohistoria ha permitido una visión amplia de los procesos históricos. Y ahí se ve una perspectiva de adaptación en donde los historiadores pueden abordar diferentes regiones y hacer un análisis. Por ejemplo, las bananeras y cómo influyeron las bananeras. Bueno, la bananera, que era la empresa chiquita, y cómo influyó en Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. Ya en la parte didáctica vemos que la Escuela de los Anales ha tenido importancia fundamental porque hasta el día de hoy hay un enfoque interdisciplinario
Entonces, ese enfoque interdisciplinario permite tomar los conceptos y los métodos de otras disciplinas sociales y aplicarlo en los estudios de la historia. Por lo tanto, la historia ya no es la repetición de hechos o la narración de hechos, sino que la historia se convierte en un objeto o un sujeto de estudio al que hay que analizar en un determinado campo, en un determinado momento. Y ahí es donde tenemos cómo aparece la historia social, la historia económica y la historia cultural. Luego, las mentalidades, la historia cotidiana, la historia de las clases sociales, la historia de los campesinos, de las mujeres, de los pueblos indígenas. Y vemos cómo es totalizadora la historiografía de los anales, porque visibiliza a todos estos grupos, ya que lo que menos le interesa es la parte, la parte política o de los grandes acontecimientos. Además, como es algo interdisciplinario, la Escuela de los Anales hace uso de múltiples fuentes y metodologías. Y estos usos de fuentes y metodologías son los que van a permitir enriquecer los conocimientos que se dan. Porque ya no es el estudio de la narración de algo que sucedió, sino que es necesario la interpretación y la aplicación de técnicas y conceptos para poder comprender la vida cotidiana, la vida de los campesinos, la vida de los estudiantes, etc. Entonces, la historia no se resume en la narración de hechos particulares, sino que hay una visión global de larga duración en el sentido de que ya no nos quedamos solo con eventos nacionales, sino que nos enfocamos en eventos internacionales y esos eventos internacionales o transnacionales son procesos globales y que están relacionados. Y la única manera de ver esos procesos globales y transnacionales es a través de la larga duración, porque así podemos ver cómo en diferentes lugares geográficos se da una serie de similitudes, podría ser, y las tratamos de explicar. De nuevo, el ejemplo estrella de esta temporalidad en el caso latinoamericano son las bananeras. Además, el uso de la historia aplicando los conceptos y elementos de la Escuela de los Anales es importante para la creación del pensamiento crítico. ¿Por qué?
porque no es narrar y repetir lo que sucedió y narrar los eventos que realizó el personaje, la lideresa o el líder, sino que hay una interpretación del pasado que se hace a través de las fuentes multidisciplinarias que permiten entender cómo es que está funcionando los procesos históricos a través de los elementos geográficos que se tienen. Entonces hay una visión global en el sentido de que hay una larga duración y eso permite comprender mejor lo que está sucediendo. Por lo tanto, la escuela de los anales dentro de la enseñanza de la historia ha sido fundamental y de nuevo vamos a encontrarnos actualmente que muchos de nuestros profesores y posiblemente nosotros mismos vamos a estar influenciados por la escuela de los anales y su metodología. ¿Por qué? Porque la historia no es vista como la narración, sino que es vista como una interpretación del pasado. Y esa interpretación del pasado es la que nos va a permitir comprenderlo. ¿Y cómo es que lo logramos interpretar? Porque hicimos un objeto de estudio, creamos un problema, nos hicimos preguntas y vamos a hacer el proceso de investigación histórica. Entonces, solo veamos que es como el método científico, donde yo veo un problema y me hago una pregunta para después solventarlo. Entonces, en el caso de la investigación, igual. Me formulo un problema y después busco fuentes para explicar y analizar ese problema. Por lo tanto, podemos decir que la historiografía de los anales está vigente y muchos de nosotros en los trabajos que hagamos va a estar ligada a esa historiografía. Vamos a aplicar enfoques interdisciplinarios. Vamos a usar diferentes métodos. Vamos a utilizar diferentes disciplinas y diferentes ciencias para comprender el hecho histórico que queremos analizar. Además, seguramente vamos a aplicar el concepto de la larga duración, porque de esa manera vamos a poder ver cómo los hechos históricos están ligados con los hechos geográficos. Y eso geográfico va a determinar lo económico y lo social. Además de los métodos interdisciplinarios y además de las teorías de las diferentes ciencias, vamos a utilizar
las fuentes y todo ese bagaje que existe en las otras disciplinas sociales. Así pues, vamos a utilizar fuentes cuantitativas para explicar los procesos económicos, los procesos demográficos. Entonces, estamos influenciados por la Escuela de los Anales. Vamos a tratar de hacer una historia global en la medida de que vamos a utilizar diferentes fuentes, diferentes métodos, diferentes teorías, las cuales van a permitir hacer interconexiones en la larga duración. Y así vamos a poder entender los procesos históricos que pueden ser transnacionales y que están sobre diferentes culturas y economías. Por último, vamos a encontrar algunos detractores que le van a dar mayor importancia a las identidades, a los estudios postcoloniales, a las narrativas subalternas. Pero la verdad es que, aunque hay críticas y hay desafíos, lo real es que la Escuela de los Anales está bien posicionada y, de nuevo, varios vamos a utilizar su metodología para cuando tratamos de interpretar y analizar la historia. Tenemos también entonces Marc Bloch se enfoca en la historia social y económica y en lo rural. Recordemos que son historiadores que se basan que se especializan en la Edad Media, y así es como Marc Bloch escribe su obra La sociedad feudal, y en ese libro, La sociedad feudal, no es una narración de hechos, sino que muestra las relaciones de poder y las estructuras de producción y organización social en el campo. Y esto se convierte en dinámicas que provocaron la configuración de la sociedad medieval y las estructuras feudales. También, dentro de los análisis del feudalismo, se toma esta concepción de las mentalidades. Entonces, se explica que hay mentalidades colectivas en lo rural, y esas mentalidades están ligadas en creencias, costumbres y en los comportamientos. Y de esa manera es que se logra comprender y entender las estructuras sociales y políticas.
Por lo tanto, también hay relevancia de la historia rural actualmente gracias a esta visión de Mark Bloch, porque nos permite, en especial a los países que somos agrícolas, nos permite conocer a ese 99% de la población del siglo XIX y a ese 50% de la población actual. Por lo tanto, es muy importante la historia rural en la historia contemporánea. Y de nuevo, con el método comparativo de la Escuela de los Anales, se pueden ver las estructuras de diferentes áreas rurales en un tiempo determinado. Por lo tanto, es de gran importancia la historia rural para la Escuela de los Anales. Otro elemento importante a tener en cuenta es la historia de las ideas. Entonces, las ideas fueron estudiadas por Lucien Febvre, y él en su libro La Tierra y los Hombres en la época de Francisco I, él hace un análisis donde explica que los eventos políticos y sociales no son importantes, no son el centro de la historia, sino que es la sociedad, las ideas y las creencias, que a la postre esas ideas y creencias que son abstractas están impregnadas en la mente de las sociedades, y eso hace que la gente actúe de una determinada manera, y ese actuar es el que va a propiciar los cambios políticos, los cambios que la escuela positivista eran los que tomaban en cuenta. Por lo tanto, para la escuela de los anales, las creencias, las mentalidades son las que provocan esos cambios coyunturales. Entonces, las mentalidades se entienden como lo colectivo, como las ideas colectivas y las concepciones de la realidad, es decir, así es como la gente entiende su realidad. Y bajo esa lógica, si tomamos a los grandes pensadores, es necesario abordar también las creencias de los sectores, de los estratos invisibilizados, que es la gran mayoría, y que los pensadores, como son parte también de la sociedad, pues obviamente generan conocimientos y generan ideas y generan construcciones ideológicas sobre la base de el pensamiento colectivo. Así que para la escuela de análisis es importante tener el estudio de las ideas en su contexto histórico. De ahí entonces que hay un paralelismo entre las ideas y los conceptos y los momentos históricos. Entonces, los momentos históricos, las circunstancias sociales y las luchas políticas están ligados a la mentalidad de los individuos. Y eso lo podemos ver en la década de los 70 en El Salvador. Vean ustedes que en la década de los 70 hay una efervescencia
y hay una lucha de clases y una lucha callejera y hay movimientos sociales y sindicalistas enormes, gigantescos. Pero una década después, en la ofensiva de noviembre de 1989, ¿qué es lo que dicen los comandantes guerrilleros? Que ellos llegaron a las zonas urbanas, Soyapango, Popa, Ciudad Delgado, Mexicanos, etcétera, porque buscaban el apoyo popular para hacer la insurrección, pero que no lograron ese apoyo popular. Y en algunos libros de las memorias de ellos, varias veces hacen una reflexión, y esa reflexión es: si hubiéramos tenido esta cantidad de armas en los 70s, hubiéramos alcanzado un apoyo popular y los cuadros hubieran aumentado y hubiéramos obtenido el poder. Pero dicen, pero no se pudo porque la gente ya estaba cansada y no quería una más confrontación, sino que querían un proceso de diálogo. Entonces, el estudio de las ideas, en este caso, podría decirse que la mentalidad de los salvadoreños a finales de los 70s favoreció el crecimiento de los grupos subversivos, pero la mentalidad de los salvadoreños en 1989, donde ya habían pasado una década de conflicto y ya la gente estaba hasteada, ya no hay una posibilidad de una insurrección popular. Entonces ahí vemos cómo la mentalidad y las ideas son importantes para hacer un análisis mucho más amplio de los contextos históricos. Y entonces ahí vemos la interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque la interdisciplinaridad a mí me dice que para comprender algo de un proceso histórico necesito la metodología y otros elementos de las ciencias sociales. Y entonces ahí yo veo una relación entre la historia de las ideas y el análisis social. ¿Por qué? Porque al entender yo la estructura social, la estructura económica, la estructura política, yo puedo también comprender por qué es que actuó así la gente, por qué es que tenían una estructura social determinada, por qué tenían una estructura económica determinada y por qué es que la gente decidió las cosas que buscaron alcanzar. De nuevo, ¿por qué El Salvador permaneció con un sistema político electoral bipartidista? Actualmente esa idea de bipartidismo pues ha desaparecido. Pero nos vamos a la década del 93, 94, que es cuando se dan las primeras elecciones ya con el FMLN en el poder, en la vida política electoral, y vemos que del 94, 1993 con alcaldes y diputados, hasta el 2014, hay un bipartidismo. Pero resulta que antes
del bipartidismo Arena-FMLN, hubo otro que abarca los 70s y 60s, que era el Partido Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, que a la postre el Partido Demócrata Cristiano se tenía que unir para hacer la Unión Nacional Opositora, sí, pero nos referimos a que igual hay un bipartidismo. Por lo tanto, estamos hablando que desde la década de los 70, del 60 hasta el 2014, son, son más de 5 décadas en los cuales hubo un bipartidismo. O sea, la mentalidad de los salvadoreños era uno u otro bando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los salvadoreños durante 55, 60 años fueron bipartidistas? ¿Y qué es lo que ha provocado que hoy no exista una contraparte, sino que exista un partido que tiene la mayoría y que la población lo apoya? Ujú. Tendríamos que analizar las ideas. Es decir, aquí es donde importa el análisis de las ideas, es decir, ya utilizar herramientas sociológicas y psicológicas, porque no es de decir, no, que la gente está aburrida o la gente está cansada o están engañados o cualquier otra de las cosas simplistas que escuchamos de los analistas. O sea, no podemos ver eso así, sino que debe de haber un contexto de ideas las cuales nos hacen entender cómo es que durante 60 años fueron bipartidistas y luego ya no. De ahí la importancia de, de la escuela de anales en la historia de las ideas, porque nos permite comprender esos cambios. Entonces esos cambios no están ligados a acciones políticas, sino que ya son cosas culturales o cosas de la memoria colectiva. Así pues, es importante ese conocimiento y la aplicación de las ciencias interdisciplinarias para estudiar y comprender mejor a las acciones humanas. Luego pasamos a esto que es el Mediterráneo de Fernand Braudel. Es una obra importantísima. Esta es la cuarta y quinta vez en que les menciono que es necesario leerla, porque si bien es un libro de historia que hace alusión a la historia geográfica del Mediterráneo, lo que nos llena es de ese bagaje metodológico de la Escuela de Anales por medio de Fernand Braudel. ¿Por qué? Porque con la Escuela de Anales y este libro, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, hay una conceptualización donde se ve el Mediterráneo como un espacio geográfico donde hay interacciones de distintas culturas y civilizaciones
las cuales a la vez están condicionadas geográficamente por elementos de la topografía y climáticos. Y entonces explica cómo las limitaciones geográficas influyen en las dinámicas sociales y políticas de esta región. Por lo tanto, es un manual, bueno, prácticamente es un manual en el cual podemos aplicar la larga duración, o mejor dicho, las tres dimensiones del tiempo en la historia y, y explicar cómo lo geográfico influye, cómo eso geográfico dentro de la larga duración está inherente en las sociedades, cómo esta larga duración la vemos en lo climático y en la estructura agraria o la creación de rutas comerciales según la geografía y el clima, si era propicio o no era propicio para la agricultura. Y de ahí, cómo esta larga duración a través de la geografía influyó en eventos, ya sean guerras o decisiones políticas. Y asimismo, vemos cómo la geohistoria es importante porque se entiende que prácticamente el sujeto de estudio, el protagonista de, de esa historia no es la sociedad o el rey en turno, sino que es el Mediterráneo. O sea, este gran espacio geográfico es el protagonista y los eventos y hechos históricos que han sucedido son el resultado de este espacio geográfico. Y este lugar geográfico es el que ha propiciado una economía y un comercio particular en cada una de las civilizaciones a su alrededor. Y ese cambio económico y comercial es el que ha favorecido el surgimiento de diferentes tipos de formas de gobierno que a la vez genera la producción de hechos históricos. Por lo tanto, Braudel subraya cómo el Mediterráneo ha sido un lugar de encuentro entre diversas culturas, religiones, sistemas políticos, civilizaciones, y ahí vemos cómo un espacio pequeño, relativamente pequeño, es la cuna de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los cristianos, de Bizancio, de los otomanos, de la expansión islámica, todo en ese espacio geográfico. Y al final la geografía es la que genera esas interacciones sociales. Por último, vemos la microhistoria. Entonces, esto es un paso más allá dentro de la escuela de los anales, porque la microhistoria, a pesar de que es entendida como parte de la historiografía contemporánea, está bañada
en las conceptualizaciones de la Escuela de los Anales, que es parte de la historiografía clásica. Entonces la microhistoria se enfoca en los eventos o en personajes de escala pequeña. Es decir, la microhistoria lo que le va a abordar a usted es la historia de una aldea, de un pueblo, de una familia. Y aquí lo que se busca es la vida cotidiana, la vida de las clases subalternas y las experiencias de individuos en sus entornos. Entonces, la microhistoria se empapa también de las concepciones y análisis de la escuela de anales, en el sentido de que ve siempre lo geográfico, ve siempre a los sectores subalternos, pero Fernand Braudel, Marc Bloch, Lucien Febvre analizaron los procesos históricos amplios, el feudalismo en la Europa de lo que actualmente es Francia. Pero la microhistoria aborda las estructuras sociales, la larga duración, corta duración, los eventos, pero en un individuo o 5 individuos. Entonces la microhistoria también va a ser interdisciplinaria y va a utilizar fuentes históricas como testimonios orales, archivos locales, documentos personales, las cuales van a poder construir e interpretar a los individuos en su contexto. Y ahí también vamos a ver la aplicación de las mentalidades. ¿Por qué? Porque la Escuela de los Anales crean el concepto de mentalidades y ellos van a impregnar a otros historiadores, que en este caso son los que se encargaron de la microhistoria, y ellos también van a profundizar en las mentalidades, pero ya no de el colectivo de la sociedad, sino de un pueblo, una villa, una familia, un individuo. Y así se va a poder hacer un análisis de la interacción social. Así entonces, la Escuela de los Anales también fue importante en la medida de que le favoreció el surgimiento de esta nueva tipo de historiografía. De nuevo les menciono, ya no está dentro de la historiografía clásica, sino que ya es historiografía contemporánea, pero que está muy influenciada por los anales y toma muchos elementos, ya les dije, las mentalidades, larga duración, corta duración, las coyunturas, la interdisciplinaridad, la diversidad de fuentes, y la diferencia radica prácticamente en que una es macrohistoria y la otra es microhistoria.